Empezamos con este capítulo espectacular de lo que es la traumatología. Espero que todos me estén escuchando bien y estén listos para aguantarme. La traumatología maxilofacial, la traumatología que nos involucra a nosotros es una patología muy especial, es un capítulo muy lindo de la cirugía y siempre explico lo mismo, básicamente porque hay algo muy especial, que es que todos los pacientes de traumatología eran pacientes que hace un segundo eran pacientes que estaban sanos. Eso es una gran diferencia que ustedes tienen que ir entendiendo cuando estamos hablando de traumatología. No son pacientes que venían con lesiones previas, no son pacientes que tienen una anamnesis sobre eso, sino son pacientes que un segundo atrás no tenían nada, tuvieron un accidente y ahora pasan a ser pacientes traumatológicos. ¿Sí? Basados en eso y en entender que no es que se pregunta entonces hace cuánto que está con esto, hace cuánto que tiene dolor, sino que tenemos que entender que son cosas que generalmente son agudas. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Es una clase un poquito larga, muy interesante, a mi gusto. Vamos a ver un poco todo esto desde un contexto histórico, el flujograma de atención, ¿sí? Hasta las conclusiones y el tratamiento que vamos a realizar. Yo les pido que si algo no entienden, obviamente me pregunten y por último yo les voy a preguntar cosas en el medio, así que les pido que estén participando un poquito de la clase. ¿Sí? Desde las cosas de, desde las cosas mínimas, históricamente, en la traumatología mandibular, ya desde la época de Hipócrates, ya se hablaba de la necesidad de inmovilizar en los casos que tenemos una fractura, que cuando tenemos un accidente se utilizaban vendajes para la inmovilización, ¿sí? Desde esa época de 460 a.C. hasta 1973 en adelante, porque esto sigue evolucionando, ¿sí? Ya se habla de la utilización de pequeñas placas que unían los fragmentos de la fractura. ¿En qué evolucionó? ¿En qué cambió la traumatología maxilofacial? Tengan presente ustedes que estamos hablando de un paciente que cuando tiene un accidente, tiene movilización de los fragmentos óseos que no deberían estar móviles, ¿sí? Como cualquier fractura de cualquier parte del organismo, que se produce por muchísimos motivos. La traumatología nuestra, la maxilomandibular, cambió, evolucionó de los últimos 20 años para acá por varios motivos. Uno de los motivos, ¿sí? Y cuando yo les digo que cambió, me refiero a que cambió desde el punto de vista diagnóstico, desde la calidad de la reconstrucción hasta el tipo del tratamiento. Entonces, ¿por qué ha cambiado? Porque en los últimos 20 años la exactitud de diagnóstico por imágenes que tenemos es completamente diferente. ¿Sí? Tenemos tomografías computadas, tenemos reconstrucciones 3D, tenemos tomografías computadas de haz cónico, la técnica multislice, quiere decir que yo puedo llegar a ver fracturas mucho más finas, ¿sí? Puedo llegar a ver cosas que antes se me superponían con radiografías bidimensionales, ahora las puedo estar solucionando con esto. Los desarrollos de la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué nos importa a nosotros eso? Básico, porque muchos de los pacientes de traumatología maxilofacial eran pacientes que pertenecían al grupo de los traumatismos severos, graves o los politraumatismos. O sea, un paciente de un accidente automovilístico, de un accidente de tren, de un accidente grave, entraba posiblemente a una terapia intensiva. Y si en la terapia intensiva no lo lograban llevar bien o no iba bien, estos pacientes no llegaban nunca a la derivación hacia nosotros, a los cirujanos maxilofaciales. También hay otro punto importantísimo, que es que con esta evolución, nosotros si tenemos un paciente que diagnosticamos con un traumatismo maxilofacial y el paciente está en coma dentro de una terapia intensiva, hoy en día se puede manejar, se puede operar ese paciente para que el paciente cuando se recupere de su estado general esté en buenas condiciones maxilofaciales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen que un paciente que tiene un traumatismo importante y posiblemente está internado en terapia durante 30 o en terapia intensiva durante 30 o 40, 40 días, cuando sale de ahí, todas las fracturas que tuvo, si no fueron tratadas, han consolidado en una posición patológica. ¿Sí? Entonces, el paciente recupera, pero quedó con todas las deformidades. Y el tratamiento de una consolidación patológica de una fractura es completamente diferente y mucho más agresivo, es reconstructivo y es completamente diferente.
seguimos. Otras de las cosas que han evolucionado en el tiempo son que se han evolucionado diferentes abordajes y diferentes técnicas de exposición. Esto, que es lo que más vamos a ver el día de hoy, la utilización de sistemas de osteosíntesis rígida. Siempre tienen que saber que cuando estamos hablando de traumatología, lo que estamos intentando hacer, o lo que estamos buscando hacer, es que los cabos fracturarios se unan y que se mantengan en la posición en que lo dejamos. Eso se llama osteosíntesis rígida y esto es de lo que vamos a hablar más adelante. Reconstrucción con injertos óseos se han implementado mucho más. También la traumatología evolucionó porque hay mucho más velocidad y mucha más agresividad en los autos y en las motos, y también muchísimo aumentó el uso de armas de fuego. Vamos a algo muy importante que quiero que entiendan, y esto no habla de traumatología maxilofacial, esto habla de traumatología en general. ¿Estamos todos atentos? ¿Me siguen? Sí. Con que alguno me diga que sí, me quedo tranquilo. Sí. Sí, profe. Perfecto, listo. Bueno, ahora que me respondieron, entonces, esto que estamos viendo acá es la base del diagnóstico de un paciente traumatizado de cualquier tipo de traumatismo que tenga en cualquier parte del organismo, ¿sí? Esto, fíjense acá, que se llama el sistema ATLS, que es la evaluación, cómo se evalúa, a un paciente politraumatizado. Y entonces siempre se van a seguir estos puntos, A, B, C y D. Es la manera en que siempre se va a controlar. A es la vía aérea, y esto es en este orden, no es lo que me voy acordando, es en este orden. Un paciente traumatizado, lo primero que tenemos, entonces le evaluamos la vía aérea y el control de la columna cervical. Segundo, la ventilación y la respiración y el control de la saturación de oxígeno. Tercero, el control de hemorragias, y después la evaluación neurológica. En esto de la evaluación neurológica es esto de controlar la simetría popular, la respuesta pupilar a la luz, y hay un estudio que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es el estudio de Glasgow, donde se habla de la evaluación neurológica del paciente. Y por último, el paciente debe ser revestido, examinado completamente para su análisis general. Fíjese que acá se habla inclusive de control de hipotermia, porque esto es para cualquier tipo de accidentes, cualquier tipo de complicación y cualquier tipo de trauma. Entonces, A, B, C, D y E. ¿Sí? El control de la vía aérea, el control de la ventilación, la circulación, la evaluación neurológica y la exposición del paciente. O sea, recién aquí, nosotros como cirujanos maxilofaciales empezamos a aparecer. Vamos a tratar de transportarlo a un flujograma de atención. ¿Se fue entendiendo hasta acá? Me imagino que sí. Entonces, fíjense, tenemos un paciente con una evidencia de traumatología, traumatismo maxilofacial, porque tiene laceraciones faciales, porque tiene edema facial, dolor a la masticación, alteraciones, maloclusión. Ese paciente puede estar en dos condiciones en líneas generales, inestable o estable desde el punto de vista de la vía aérea. ¿Se acuerda el ATLS que mencionamos antes? Si el paciente está inestable en la vía aérea, entonces tenemos que estabilizar a ese paciente. Más adelante lo vamos a ver. Si el paciente está estable, pasamos al siguiente punto, que es el control de las hemorragias. El control de la hemorragia, que lo podemos hacer con suturas, con ligaduras de vasos, con taponajes nasales anteriores y posteriores o posteriores, porque estamos acá específicamente hablando de lo nuestro, de maxilofacial. Y una vez que tenemos esto, o tenemos la hemorragia controlada, recién ahí pasamos a evaluar los tejidos blandos y duros y la evolución neurológica del paciente. ¿Sí? En los tejidos blandos vamos a ver los nervios, el conducto parotidio, conducto lagrimal, el oído externo, la nariz, y en las fracturas vamos a hablar ya de las nasales, orbitarias, malares, maxilares y de mandíbula. Esto es una traducción de ese ATLS que vimos antes a más o menos lo que es una prestación o una cobertura en maxilofacial. Vamos a ir tratando de desglosando. Entonces, en el primer cuadro, donde el paciente se presenta con evidencias de traumatismo maxilofacial, con laceraciones faciales, con dolor de masticación, alteraciones oclusales. Estas son una de las muchas una de las muchas maneras en que podemos nosotros ver o recibir a un paciente que tiene un traumatismo maxilofacial. Desde este paciente que posiblemente nos va a responder y vamos a poder evaluarlo más fácilmente, hasta pacientes que tienen un compromiso mucho más severo. Esto es el paciente que estamos recibiendo en este primer punto.
¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que controlarlo? Y volvemos entonces a evaluar el ATLS, ¿sí? El Advanced Trauma Life Support, la vía aérea. Lo primero que hacemos es la vía aérea. ¿Cómo controlamos la vía aérea del paciente? Ya sea porque podemos colocar una intubación orotraqueal, ya sea porque simplemente metamos la mano y limpiemos que no haya cuerpos extraños a nivel de la orofaringe, que no haya un cromo, que no haya prótesis removible, que no haya vidrios, que no haya nada que esté obstruyendo. Es la vía aérea lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es una intubación orotraqueal? Es colocar un tubo que entra por la boca y obviamente va a ir a la tráquea, ¿sí? Va a pasar por la faringe y va a pasar por la tráquea, porque si nosotros nos equivocamos en esta maniobra, que es una maniobra típica de anestesia, cuando se hace la anestesia, que se introduce el tubo para entrar por la boca o la nariz a la tráquea, tiene que estar seguros que tenemos que ir a la vía aérea y no a la vía digestiva, ¿correcto? Entonces estamos en el primer punto que decíamos, control de la vía aérea con control de la columna cervical, ¿sí? Esto es control de la vía cervical. Estos son el collar de Filadelfia, un collar cervical que tiene la posibilidad de tener una vía de traqueostomía en caso de ser necesario. Y quiero que miren este caso clínico y que pensemos por qué tiene que ver esto con la vía aérea. Esto es un caso viejo, una tomografía, donde ustedes están viendo un paciente que ha tenido un traumatismo del sector anterior de la mandíbula, ¿correcto? Todo este fragmento, obvio, debería estar acá. ¿Alguno de ustedes se imagina por qué estamos hablando de este caso específico cuando estamos hablando de la vía aérea? ¿Alguien quiere intervenir un poquito? Porque, ¿Ahora? no, al ¿Ahora? final no. ¿Qué ibas a decir? No, bueno, podemos llegar a decir que como estamos hablando de un fragmento fracturado en maxilar, el paciente puede llegar a tragarse algún fragmento de hueso. No, Puede pero ser ya por que estás en línea la, Que con... tal vez por puede ser por la ser, ¿Cómo? forma. por ser maxilar inferior estar en piso de boca, también puede ser que la inflamación más todo el traumatismo esté obstruyendo las vías aéreas por presión. No, pero nos estamos acercando un poquito. Les voy a hacer una pregunta anatómica. ¿Qué en el sector anterior de la mandíbula, qué apófisis tenemos en la parte interna de la mandíbula? La geni. ¿Me escuchan a mí? Las geni, ¿no es Las cierto? apófisis geni, perdón, sí. ¿Cuántas son? 4. 4. Correcto. Ahora, ¿qué se inserta en esa apófisis geni? Los El geniosos. genio Y, genioloso. correcto. Entonces, el genio gloso, va de la Claro. apófisis geni ¿a dónde? A A la la lengua. lengua. A la lengua, correcto. Entonces, el tensor lo que hace mantener la lengua en la posición correcta es la inserción Ah, del genio gloso en la apófisis geni. claro. El Se músculo te va está la insertado, lengua. el músculo está insertado en la apófisis geni. Lo que pasa es que la apófisis geni perdió su ubicación porque en vez de estar firme adelante se va para atrás. Entonces, este paciente que tiene un traumatismo del sector anterior, la lengua lo puede ahogar porque no tiene inserción fija en el punto anterior. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente y están preocupados en el capítulo del control de la vía aérea y temen de un traumatismo en el sector anterior, es sencillo, lo que tienen que hacer, si no tienen nada más, es darlo vuelta al paciente de lado para que simplemente no se vaya para atrás la lengua, en caso de que no tengan ningún otro implemento que colocar, ¿sí? También se puede colocar un tubo de mayo, pero si uno no tiene nada, o tracciona la lengua para adelante manualmente o lo pone de lado. Seguimos con el capítulo de control de la vía aérea. ¿Entienden esta tomografía? Creo que Sí. qué linda que es. Ujú. ¿Sí? Esta es Se una le ve ahí tomografía. el tubo de la vía Exactamente. aérea. Exactamente. Entonces acá tenemos columna cervical, el fragmento, la mandíbula fracturada y la colocación del tubo que está haciendo de control de la vía aérea desde la boca hasta la tráquea, que obviamente como es tejido blando no se ve. ¿Qué estamos haciendo acá? Otra manera de control de la vía aérea, una traqueostomía. ¿Sí?
Acuérdense que la traqueostomía, y recalco la letra S de traqueostomía, es cuando ostomizamos la tráquea a la piel. O sea, hacemos una incisión por piel, llegamos a la tráquea, pasamos unos puntos, abrimos la tráquea y pasamos unos puntos, los fijamos a la piel y se coloca un tubo para poder permitir la ventilación a ese nivel. Es una de las maneras del control de la vía aérea, que es obvio que es lo primero que tenemos que preocuparnos en un paciente, porque si no nos preocupamos por eso con el paciente y no tiene la vía aérea permeable, no llegamos a ningún lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuándo hacemos una traqueostomía? Perdón, ¿dónde hacemos una traqueostomía? ¿Estamos ubicados acá donde estamos? ¿Qué es esto que estoy marcando acá? La parótida. No, No, sí, las por eso. tiroides. Las tiroides. Las tiroides, perdón, la La parótida tiroides. está allá arriba. Ay, no. Casi me desmayo. ¿Sí? No, estaba pensando en eso. No es las tiroides, es la tiroides. Es una tiroide con dos lóbulos, ¿sí? Y un istmo en el medio. Entonces, y la tráquea que está acá atrás. Cuando se hace una traqueostomía, ¿sí? Entonces se van palpando los discos traqueales y más o menos a la altura del istmo tiroideo, un poquito más abajo. Osteomía. ¿Cómo? O sea, ¿por qué es osteomía? Ostomía. Ostomía. Ostomizar es llevar algo de un plano profundo a un plano superficial, perdón. Pensé que venía no sé si ustedes escucharon alguna vez el término colostomía, ¿sí? La colostomía es cuando el colon por algún problema oncológico de colon, generalmente se lleva el colon a la piel y se le coloca una bolsa de colostomía para que el paciente haga el fisiologismo por ahí. La ostomía es llevar un plano profundo a un plano superficial y fijarlo en la piel, ¿sí? Entonces, ya que me lo preguntaste, si uno juega con las palabras, hay un término que es traqueotomía y un término que es traqueostomía. La S de diferencia. Si yo digo traqueotomía solo, estoy entrando en la tráquea, abriendo la tráquea. Si digo traqueostomía, estoy entrando a la tráquea y ostomizando, poniéndole un punto de sutura a la tráquea y llevándolo a la piel para que me quede fijo con la piel. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, esto es un poquito de reparo anatómico de donde se hacía, no los quiero cansar mucho con eso. Y pasábamos entonces, después hablamos entonces del control de la vía aérea con la respiración y con la columna cervical, y pasamos al punto del control de las hemorragias, ¿sí? A mí te hago una pregunta. Escucho. ¿No se escuchó bien exactamente en dónde hacías la traqueostomía? ¿A nivel de qué anillo? Más o menos se hace a nivel del quinto y sexto anillo traqueal. La tráquea, pero vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? La tráquea cuando va bajando, se va profundizando. Si ustedes se tocan su cuello, ¿sí? La tráquea cada vez se va haciendo más profunda, ¿correcto? Entonces más o menos se hace a nivel del quinto sexto anillo traqueal, que es el sitio en esta zona, antes de llegar absolutamente al esternón, donde todavía no tenemos la tiroides encima y todavía no se ha profundizado demasiado. ¿Sí? ¿Paso? Gracias. Y estábamos hablando entonces ahora del punto del control de las hemorragias. El control de las hemorragias lo podemos hacer con procedimientos mecánicos, básicamente con procedimientos mecánicos, con compresión, con pinzas hemostáticas, con gasas comprimiendo, con lo que tengamos que hacer para controlar la hemorragia, por medios mecánicos de presión, ya sea con el dedo sobre un vaso sangrante, con pinzas o con lo que tengamos que utilizar. ¿Qué imagen están viendo ustedes acá? Esto ya es un procedimiento más avanzado. Esto es la ligadura de la carótida. Pregunto yo a ustedes que están tan interesados, ¿qué carótida se liga? ¿La primitiva, la interna o la externa? Externa. ¿Por qué? La externa. El que me responde algo me tiene que decir por qué. La externa no está tan ¿Están de acuerdo que hay profunda. La carótida primitiva se divide en dos, en interna y externa. La Correcto. interna es la que va directamente a fosa craneal, así que debe ser la externa. No podría dejar de irrigar al sistema nervioso central. Correcto. Catherine, cuántas colaterales tiene la externa? ¿Sabes? No me acuerdo, creo que deben ser 4. Me acuerdo de las terminales.
No, pero son más, pero no importa. ¿Alguien sabe? Esto es bueno, no importa, no nos alejemos mucho. La Son carótida, Nicolás, ¿ibas a decir algo? seis, puede ser tilifa o pasa. Te escucho muy mal, Nicolás. Puede ser que sean 6, tilifa o aufa. A ver. ¿Te las acordás cuáles son? A ver, no importa. ¿Son 6? Lo que son 7 colaterales. La primera de las colaterales, Tiroidea, la tiroidea superior. Exactamente. tiroidea ¿no? superior, lingual, faringea, tilifa, occipital, facial, y no me acuerdo la última. Pero no importa. O sea, porque la clase es la que no me quiero ahondar demasiado. Lo que tienen que saber cuando estamos haciendo la ligadura, que muy bien, como dijo Ramón, se liga la externa, porque es la que va a irrigar la parte que nos interesa en este momento, se liga siempre después de la primera colateral. ¿Por qué se liga después de la primera colateral? Porque la primera colateral que tiene es la tiroidea superior. Y a mí no me interesa sacarle vascularización a la parte tiroidea, sino estoy buscando un control de hemorragia de la parte facial. Primer motivo. Y segundo motivo, que cuando yo encuentro una colateral, ya sé que estoy en la externa. ¿Estamos? ¿Sí? Para no equivocarme de qué arteria, de qué carótida estoy ligando. ¿Me entendieron la idea? No, profe, ¿podría repetir? Dijimos que una tenía ramas colaterales y la otra iba directamente a endocráneo. ¿Se acuerdan? Sí, la externa. O sea, La entendí hasta la parte que voy a... o sea, voy a ligar después de la primera colateral, que es la tiroidea, para no sacarle irrigación a la tiroides. Exacto, pero cuando usted sabe en un paciente, no tiene un cartelito que dice carótida externa por acá, carótida interna por acá, ¿sí? A veces es difícil reconocerlas. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que estoy en la externa? Porque le encuentro colaterales, ¿de acuerdo? Sí. La primera colateral que voy a encontrar es la tiroidea superior, ¿de acuerdo? Entonces, y es la única Claro, que voy por a buscar. arriba de esa colateral, ahí ligo. Ahí ligo, exactamente. ¿Ahora se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, seguimos porque nos falta. Entonces, hasta acá hicimos el control de la hemorragia. Voy un poquito para atrás, me pasé de algo. Se habla del control de la vía aérea, de la columna cervical y de la hemorragia. Esto es una maniobra mucho más compleja, esto es una maniobra de quirófano, lo que están viendo ustedes acá de hacer la ligadura de la carótida. Es mucho más frecuente que nosotros tengamos que hacer taponajes, el taponaje nasal, porque es mucho más frecuente encontrar hemorragias nasales importantes, que puede ser un taponaje nasal anterior, o sea, el convencional, que colocamos simplemente tapones de gasa por la fosa nasal anterior, o un taponaje nasal posterior porque tengamos la hemorragia a nivel del caum, a nivel de la nasofaringe, ¿sí? Lamentablemente no sé por qué no hay una imagen de esto acá, se lo voy a buscar para la próxima vez. El control de la hemorragia de la nasofaringe se coloca una bola de gasa bien en el caum, en la nasofaringe, o la colocación de una sonda Foley. Una sonda Foley es una sonda que entra desinflada con un globito en la punta, se coloca por la nariz, se pasa por la orofaringe y una vez que pasó se infla, se llama un globo y comprime el sector posterior. Se lo voy a buscar para la próxima semana para que lo entiendan un poquito mejor. Quiero que sepan acá que el control de la parte de la hemorragia es el control de la hemorragia con el taponaje nasal anterior y el taponaje nasal posterior. Seguimos un poquito más. Habíamos hablado también de los trastornos neurológicos, ¿sí? Y que hacemos un control de la respuesta pupilar a la luz. Pero aparte, les mencioné al principio que había un índice de Glasgow, que a veces lo hacen en la evaluación primaria o a veces lo hacen ya en la evaluación secundaria. ¿Qué es? ¿Me escuchan bien? Porque me parece un cartel de internet inestable. Sí, perfecto. Sí. Perfecto, seguimos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la evaluación de Glasgow? Estoy evaluando un paciente traumatizado que me ha llegado y yo tengo que saber en qué estado neurológico lo estamos recibiendo. Entonces hago esto. Tengo que controlar la parte de ojos, la parte de respuesta motora, las respuestas verbales y según la puntuación que me dé. Acá lo explica muy fácil. Si yo le pido al paciente que abra los ojos simplemente porque le pido que lo abra, neurológicamente está muy bien, tengo una respuesta que la valoramos en 4. Si yo tengo que hacerle
un ruido, un sonido para que el paciente me abra los ojos, es otra valoración. Si yo tengo que pincharlo para que el paciente o pellizcarlo para que me abra los ojos, o ante cualquier otra maniobra no hace nada, no abre los ojos, va recibiendo una puntuación. Evaluación neurológica. Lo mismo con las respuestas motoras, si me obedece las órdenes, si los tiro y vuelve a doblar el brazo o la pierna, si no tiene ninguna respuesta motora. Lo mismo con las respuestas verbales. Si yo le pregunto, ¿sabes en qué fecha estamos? ¿Sabes quién es el presidente de la República? No le pregunten a cuánto está el dólar, porque no va a saberlo, ninguno lo sabe, pero sí cualquier tipo de preguntas o de respuestas, si son incoherentes, si le dice que está en la luna, si no sabe dónde está, etcétera, etcétera, van recibiendo una puntuación, y según eso ustedes saben que van a tener un índice de Glasgow que el paciente puede estar, si tiene una respuesta menor a 8 es grave, moderado de 9 a 12, y si está alguna puntuación, o sea que estuvo 4 acá, 6 acá, 5 acá, va a estar leve porque va a estar entre 13 y 15. Esto es la evaluación neurológica de un paciente traumatizado que se va a hacer en la guardia. Y de este flujograma que hemos visto, recién por fin vamos a pasar a la parte que más nos interesa a nosotros, específicamente, que es cuando empezamos a aparecer, que es el tratamiento de las fracturas, que pueden ser nasales, orbitarias, malares, maxilares, y hoy vamos a hablar de la parte mandibular, de la fractura de mandíbula. ¿Saben quién es este muchacho? Alguno debe saber, sí. Andrada. Muy bien, algún hincha de Boca bueno tenía que haber, exactamente. Esto fue exactamente hace unos años cuando Andrada recibió un cabezazo y recibió una fractura de mandíbula, una de las traumas más frecuentes que tenemos en los maxilares. Entonces, de esta manera... ¿Ah? No, pero no es negra, tiene ojos celestes. Alguien está hablando de un tema diferente, me parece. ¿Me escuchan? Bueno, seguimos. Entonces, las fracturas de mandíbula comprenden el 10 y el 25% de las fracturas faciales. Se presenta comúnmente, se pueden presentar como aisladas de otras fracturas, o sea, únicamente una fractura mandibular sin tener compromiso en ninguna otra parte del organismo. Más del 50% de las fracturas se presentaron con fracturas múltiples mandibulares, o sea, en varias partes dentro de la mandíbula. Ángulo y cuerpo, ángulo o cuerpo bilateral y condyle bilateral. Es muy frecuente encontrar así, fractura de cuerpo. Si se llega a cortar, nos tenemos que volver a conectar, ¿sí? Me perdí. Entonces podemos tener una fractura del cuerpo mandibular y el ángulo mandibular. Son varias maneras en que podemos encontrar y ya lo vamos a ir viendo. Generalmente las actividades, los juegos, los deportes, la violencia, accidente automovilístico son las principales causas de las fracturas mandibulares. ¿Cómo se clasifican las fracturas mandibulares? Y aquí vamos a lo importante. Tenemos varias maneras de clasificarlo. Uno es la dirección de las fuerzas musculares, que lo va a decir si es favorable o desfavorable, el tipo, el patrón de la fractura, la región anatómica donde se encuentra y obviamente cómo se encuentra el estado general del paciente, o sea, si es dentado, si es parcialmente déntulo, dentición mixta o desdentado total. La clasificación según la dirección de las fuerzas musculares. Quiere decir que ustedes presten mucha atención a esta parte que es simplemente entenderlo. La fractura puede ser favorable o desfavorable. ¿Qué quiere decir favorable? Que la dirección de los músculos con relación a la dirección del trazo de fractura hace de que los dos trazos de fractura tiendan a unirse, ¿sí? Entonces, principalmente en sentido, denle mucha bolilla a esto, en sentido vertical. A ver, ¿qué músculos tenemos? Tenemos un músculo macetero que tira para arriba, por dentro tenemos un músculo pterigoideo interno que también tira para arriba, y acá tenemos una inserción de un músculo miloioideo, principalmente, digamos, que tira para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Sí, Esto perfecto. va para acá. Entonces, si el trazo de la fractura va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, va a haber como una traba mecánica propia de la dirección en que van las fuerzas musculares, y entonces esto se va a convertir en una fractura favorable, porque va a haber una traba propia que produce la anatomía.
Si la dirección de la fractura es más vertical o es invertida, va a hacer que la fuerza que hace el complejo pterico maseterino o la fuerza que hace miloideo lo tiendan a separar, ¿sí? Entonces es cuando ustedes van viendo cómo se puede ir separando por la dirección de las fuerzas. ¿Y de eso Esto depende es que tengas orientativo. que fijarlo? No. A ver, sí y no, sí y no. En líneas generales casi todas las fracturas se fijan, se bloquean, se le coloca una osteosíntesis, salvo en los casos que son muy pocos, en los cuales no hay casi nada de desplazamiento y es verdad, se puede decidir no operarlo, pero no quiere decir que todas las fracturas favorables, que todas las fracturas desfavorables se operan y las favorables no se operan. En líneas generales se operan todas. Solamente en los casos que hay mínimo desplazamiento, muy buena estabilidad dentaria, se puede llegar a evaluar a un paciente, lo vamos a ver un poquito más adelante, de no controlarlo. Pero en líneas generales se operan todos. Perfecto, gracias. Dijimos que también lo podíamos clasificar según, ¿se entendió? ¿O me adelanté muy rápido? A mí, Sí, si lo puedes perfecto. repetir, te agradecería. Vuelvo para atrás un poquito. Lo que dijimos es que en líneas generales a todas las fracturas hay que planificarles un procedimiento de cirugía, ¿correcto? Hay que fijar los dos trazos fracturarios. No sé quién me había preguntado si los favorables no se operaban. Entonces, hay algunos casos en el cual el trauma fue menor, la mandíbula se conserva, digamos, conserva la línea basal, no hay alteración oclusal, el paciente tiene todos los dientes superiores y todos los dientes inferiores, lo cual me produce una muy buena estabilidad de oclusión. Son pacientes en los cuales se puede evaluar la posibilidad de no operarlos. Cuando entremos a la parte de tratamiento lo van a entender mejor, pero en líneas generales, piensen que siempre la fractura mandibular requiere una osteosíntesis, una unión, una osteosíntesis rígida, ¿sí? Esto lo pasamos rápidamente, que son las fracturas, según el patrón de fractura, cómo puede clasificarse también. Tallo verde, cerrada, expuesta, conminuta, compleja. En tallo verde es cuando la fractura produce una fractura, por ejemplo, de la cortical externa y no de la cortical interna. Como si fuese, cuando usted agarra una ramita que todavía no está seca, que se fractura una parte sí y una parte no, eso es una fractura en tallo verde. ¿Sí? Simple y cerrada es cuando la mucosa no fue alterada y no tiene mayores desviaciones. Expuesta, obviamente, cuando la mucosa y o la piel nos permite ver la parte ósea. Conminuta es esto, cuando son múltiples fragmentos, cuando tenemos múltiples fragmentos de la fractura, es la conminuta. Telescópica, cuando es este caso. Este caso es telescópico porque se superpone una parte a la otra. ¿Ven? Como que se cabalga una porción porque el cuerpo mandibular se fue para atrás, la rama ascendente quedó acá y entonces está como telescopado una parte con la otra. Y la fractura patológica es cuando ya teníamos una lesión previa, cuando teníamos una lesión quística o tumoral grande que hace que sea la predisposición hacia la fractura de esa mandíbula. ¿Y la compleja? La compleja es simplemente cuando tenés varios fragmentos o tenés grandes desplazamientos, ¿sí? A eso se refiere la compleja. Perdón que la pasé de largo. ¿Dónde se puede fracturar una mandíbula? Acá lo tienen y lo tienen estadísticamente, ¿sí? Siempre son, vamos en orden, desde la región de anteroalveolar, la región sinficiaria o parasinficiaria, cuerpo mandibular, ángulo, rama y cóndilo. Y por último, muy poco frecuente, es la cronoides. ¿De acuerdo? Acá lo ven estadísticamente, pero siempre recuerden y vayan en orden porque es pregunta típica de examen. ¿Cuáles son los sitios donde se fractura la mandíbula? Lo podemos tener desde una fractura. Ustedes ya vieron la clase de traumatismo dentoalveolar y ahí hablaban de esto, de la fractura del reborde alveolar también. Después entonces vamos a la región sinficiaria, vamos al cuerpo, vamos al ángulo y la rama, vamos al cóndilo y vamos a la apófisis cronoides. Son las diferentes partes. Fíjese que tenemos una alta frecuencia en la región del ángulo mandibular. ¿Y por qué tenemos una alta frecuencia en la región del ángulo mandibular? Generalmente por la presencia de piezas dentarias retenidas, porque donde ustedes tienen una pieza dentaria retenida o en la región de un canino que tenemos una raíz muy larga, hay más pieza dentaria y menos hueso. Entonces, donde hay menos hueso,
hay más posibilidad de fractura. Por eso es una estadística importante. También la podríamos clasificar según cómo esté el paciente, porque es obvio, no es el mismo tratamiento que le podemos hacer a un pacientito que tiene gérmenes dentarios en proceso de erupción, a un paciente que tiene una dentición en muy mal estado, a un paciente que es desdentado total, ¿sí? Van variando. No vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos porque podríamos estar hablando días seguidos, o a veces se dan clases, por ejemplo, de tratamiento de pacientes desdentados, podemos hablar 1 hora, 2 horas tranquilamente solo de ese tema. Sepan, obviamente, que es diferente. ¿Y cómo diagnostico una fractura de mandíbula? ¿Qué signos y síntomas voy a tener? Veamos en orden. Alteraciones oclusales y de fondo de surco, laterodesviación en apertura. Cuando estoy hablando de laterodesviación en apertura, generalmente porque estoy pensando en que tengo una fractura condilia, abertura de bucal disminuida, dolor localizado en alguna parte, laceraciones, equimosis y hematomas, alteraciones sensoriales del nervio dentario inferior, porque si yo tengo una fractura de este tipo, donde posiblemente el nervio dentario inferior está lesionado, voy a tener parestesia en la región del hemilabio y el hemimentón. Cambio del contorno facial, hemorragia del conducto auditivo externo y movilidad de los fragmentos. Obvio que si ustedes reciben un paciente así, cualquiera diagnostica que acá hay una fractura de mandíbula. Esto es muy fácil. No todos los casos se ven así, pero hay casos en que vienen, sobre todo los pacientes desdentados, en los cuales ustedes no ven una alteración del plano oclusal, van a ver esto, van a ver los hematomas, van a ver las equimosis y van a poder tal vez agarrar la mandíbula e intentar hacer pequeños movimientos, pequeños para no hacer dolor, y van a ver movilidad o van a sentir movilidad de los fragmentos óseos. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo vemos? Obvio, acá esto es fácil de diagnosticar, esto es más una fractura dentoalveolar del componente de parte de la estadística. Miren acá cómo hay un escalón del plano oclusal, cómo hay una separación, y esta maniobra ustedes hacen así, con cariño, lo agarran, ¿sí? Mueven un poquito, porque le duele al paciente, y van a sentir que hay movilidad de la fractura. Entonces, cuando ustedes reciben un paciente, lo van a palpar en diferentes partes para intentar esa pequeña movilidad. Pero hay 3 puntos importantísimos. Si ustedes presionan la región mentoniana del paciente, cuando reciben un paciente con traumatismo, sobre todo con traumatismo de la región mentoniana, tienen que hacer una compresión hacia atrás de la región mentoniana. Y si al paciente le duele la región condilia, podemos sospechar que tenemos una fractura o un trauma en la región condilia. Comprimimos la región. ¿Cómo palpamos a un paciente que sospechamos, cómo examinamos al paciente que sospechamos que tiene una fractura de mandíbula y no tiene esas imágenes tan claras como veíamos antes? Les decía que comprimimos el sector anterior de la mandíbula, ¿sí? Y si al paciente le duele la región condilia, entonces sospechamos una fractura de la región condilia. Esto quiere decir que siempre que ustedes vean un paciente que tiene una lesión a nivel mentoniano, una lesión de tejidos blandos a nivel mentoniano, sospechen de una fractura condilia. Muy frecuente en niños, el nene que se cae de la hamaca, de alguna cosa y se golpea, le suturan el mentón y se olvidan de revisarle la región condilia. Siempre un paciente que tenga traumatismo de tejido blando de región mentoniana, comprimen, y si hay dolor, hablamos entonces de la fractura de cóndilo. Lo mismo, si ustedes comprimen a nivel posterior, a nivel goniaco de ambos lados, y el paciente tiene una fractura de la línea media, le va a doler en el sector anterior. Comprimen de ambos lados, como se ve acá en esta imagen, y si hay dolor en la región anterior, nos está haciendo una sospecha de la fractura del sector anterior, y esto es lo que decíamos antes de movilizar los fragmentos. Siempre lentamente y con cariño. El paciente no viene a sufrir con nosotros, viene a que le solucionemos los problemas. Vamos a las imágenes. ¿Cómo diagnosticamos? Una amiga íntima de siempre para casi todas las cosas es nuestra radiografía panorámica. Por imágenes podemos pedir una panorámica, la oclusal y algunos tipos de tomografías. Radiografía panorámica, ideal, buenísima. La verdad que para traumatología mandibular es muy buena, se ve con claridad como tenemos acá una fractura casi de ángulo o de cuerpo, una fractura a nivel de la región canino. Lo que siempre cuesta con las radiografías panorámicas es ver el compromiso de las cabezas articulares. Acá tenemos ¿la ven? Una fractura de cuello de cóndilo, pero nunca con la radiografía panorámica no es ideal para ver esto. Ven acá
el desplazamiento, cómo se diagnostica con cierta facilidad con la radiografía panorámica. ¿Ven esto? Y ven esto acá. ¿Lo habían visto? Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. Generalmente cuando ustedes reciben el trauma es energía, ¿correcto? Entonces, si el paciente recibió un golpe, es una energía que va a transcurrir por algún lado. Como yo les mencionaba, lo de la región anterior de tejidos blandos y los cóndilos, es porque si el trauma se recibe en esta zona, la energía del golpe se va yendo hacia el sitio más débil que tengamos, que son los cuellos articulares o los cuellos, ¿sí? O los cóndilos. Entonces, es muy común por eso que tener un trauma en ese sector, supongamos que el paciente recibió un golpe, una piña en ese sector, y que fracture acá y que fracture el cóndilo del lado contralateral. Por eso siempre hay que mirar a ambos lados, ¿sí? Radiografía panorámica. Estas son otras radiografías que podemos utilizar de vez en cuando. Esto es una frontonasoplaca, donde también nos sirve para ver el desplazamiento, aunque no es tan ideal. Estas son radiografías extraorales, laterales, de mandíbula con cuello en hiperextensión. Esto se pide cuando no hay otra opción, cuando no hay una panorámica, cuando no hay una tomografía, ¿sí? Lo que les permite a ustedes ver acá, pero nunca le van a tener la nitidez que podíamos tener con cualquier otra imagen. La tomografía computada, ¿sí? Vieron ya esta parte de estas imágenes, es lo que nos da reconstrucciones perfectas. La reconstrucción tridimensional nos permite ver donde hay una telescopía de la zona, si tenemos una fractura de la cortical interna de la mandíbula, si tenemos falta de compromiso, etcétera, etcétera. Todo esto es con imágenes. Fíjense que el de imágenes, acá sabéis dónde estamos, esto es helioides, ¿sí? Y ven cómo se está alterada la anatomía basal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo acá? El músculo macetero y el músculo pterygoideo interno me están llevando esto para arriba, y esto me está llevando un poco para abajo, ¿no es cierto? Entonces casi se comporta como una fractura desfavorable. Tenemos a veces casos como esto, que es lo que habíamos hablado antes. Fíjese que tengo una fractura con una conservación de la basal mandibular intacta. No hay una alteración de la basal mandibular. Tengo una oclusión estable de ese paciente. El tratamiento por ahí no es el mismo, ¿sí? Son esos pequeños casos en los cuales uno puede decir, puede evaluar, no digo que sea lo 100% correcto, a ver, podemos dejarlo quieto o simplemente colocar unos arcos peine y con eso hacer todo el tratamiento. Cuando entremos en la parte de tratamiento lo seguimos profundizando. Esta imagen ya la vieron ustedes la semana pasada cuando hablaron de fracturas dentoalveolares, ¿sí? ¿Cuál es el principio que rige un tratamiento traumatológico? Se considera fundamental restaurar la función y la eficacia masticatoria. Eso es lo que estamos buscando al corregir un trauma mandibular. Volver a darle la función y la eficacia masticatoria. Eso ya lo decían desde el año 68. Siempre, todos los traumas de que hablemos y todos los traumas que existen tienen dos palabras claves: reducción y fijación. Reducción y fijación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es reducción? Es llevar los fragmentos a la posición en que deben estar, volverlo a colocar en su posición antes del trauma, y fijación es fijarlos, obviamente, mantenerlos en la posición que nosotros deseamos y que se conserven ahí para que haga el proceso de consolidación o de cicatrización ósea. Reducción anatómica de los segmentos fracturados, restablecimiento de la oclusión dentaria, aplicación de técnicas de fijación hasta la curación ósea y control de la infección. Esta es la base que decía y que describe McCarthy en su libro de cirugía plástica, que son las bases del tratamiento. Reducción, como decíamos, reducción anatómica de los fragmentos, llevarlos a la posición, buscar que el paciente quede con una oclusión correcta, aplicar algo para que eso que estamos logrando acá, para que esta reducción con esta oclusión se mantengan en el tiempo, ¿sí? Y con eso, obviamente, y sin infecciones, logremos el resultado que nosotros deseamos. Vamos bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos solucionar un trauma mandibular? ¿Cómo podemos lograr eso que habíamos hablado antes? Básicamente de dos maneras: técnica cerrada y técnica abierta, ¿sí? Técnica cerrada es no opero, técnica abierta es opero.
coloco algo, abordo el hueso, lo examino y le coloco algo para que se mantenga. Técnica cerrada se utiliza de vez en cuando, es lo que se hacía antiguamente, o sea, el bloqueo maxilomandibular. Es bloquear, no permitir que se muevan los fragmentos a base nada más de un bloqueo maxilomandibular y con eso solucionar el problema. Siempre necesitamos que los fragmentos no se muevan y con eso. Lo que pasa es que en la técnica antigua, cuando hacíamos una técnica cerrada tradicional con un bloqueo intermaxilar, el paciente quedaba durante 60 días con los dientes atados, no podía abrir la boca, no podía alimentarse en forma normal, no podía decir nada, porque el tratamiento básicamente consistía en eso. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo está indicado hoy en día una técnica cerrada? ¿Sí? Cuando tengo una fractura de mandíbula no desplazada, como le mostré antes, que es apenas una línea de demarcación de la fractura, o cuando estoy en el extremo, es una posibilidad. Cuando estoy en el otro extremo, cuando tengo una fractura gravemente convencional, cuando tengo muchos fragmentos y no tengo cómo poder colocar un sistema de reconstrucción. Cuando tengo pérdida de cobertura de los tejidos blandos sobre la fractura, cuando la extensión es tal que no tengo manera de buscar que el tejido blando me cubra los implementos de osteosíntesis. Cuando tengo una fractura condilar, ahora vamos a hablar de eso, y obviamente, lamentablemente, los factores socioeconómicos, cuando no hay manera de pagar estos sistemas. Cuando hacemos una reducción abierta, o sea, que operamos de verdad, cuando el paciente tiene enfermedades sistémicas y lo cual me convierte en imposible, ¿sí?, hacerle esto, como, por ejemplo, un paciente que tenga convulsiones, es imposible pretender hacerle un tratamiento de este tipo cerrado. Está indicado obviamente la técnica abierta en fracturas desplazadas desfavorables, en fracturas faciales mandibulares múltiples, en fracturas condilias bilaterales, retraso en el tratamiento del tejido blando con un trazo de fractura o malunión. O sea, cuando ha pasado mucho tiempo, el paciente se accidentó y por X o Y motivo, pasaron 15, 20, 30 días hasta que se lo va a tratar, entonces el bloqueo intermaxilar como tal no va a funcionar y obligatoriamente tenemos que abordar la zona, eliminar el tejido blando que se haya podido formar entre los cabos fracturarios y colocar sistemas de osteosíntesis. Y también es, obviamente, cuando está la técnica abierta, cuando tenemos una fractura edéntula, porque no tenemos manera de poder hacer esto si el paciente no tiene dientes. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Doctor, ¿Se entiende? una consulta. En el Oh. caso de la técnica como es cerrada, Sí. ¿qué pasa? Una pregunta media tonta en realidad. ¿Qué pasa ante el caso de que el paciente esté descompuesto y vomita? Es un gran problema, no es una pregunta tonta. Justamente uno de los problemas de la técnica cerrada es que si el paciente vomita y no es consciente, puede llegar a tener una broncoaspiración y puede llegar a morirse, nada más que eso, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene un bloqueo intermaxilar, se le indica al paciente que constantemente debe estar con un alicate, algo que le permita cortar los alambres en caso de urgencia, ¿sí? Un alicate a su alcance. Ahora, nadie vomita de un segundo al otro, ¿no es cierto? Empieza a sentirse mal y empieza a tener la sensación de que va a vomitar y vomita. Entonces, cuando el paciente tiene eso, tiene que cortar los alambres que lo están bloqueando, ¿sí?, y permitirle abrir la boca. Es un altísimo riesgo. Han habido complicaciones de eso y por eso es uno de tantos motivos por los cuales no es el tratamiento ideal el bloqueo intermaxilar. ¿Se entendió? Bárbaro. Gracias. Pero igual tenemos que hablar de eso. Porque el bloqueo intermaxilar se puede utilizar de dos maneras, o sea, para dos maneras, como paso intermedio o como tratamiento definitivo. Quiero decir, siempre que yo voy a reducir o operar una fractura de mandíbula, en algún momento tengo que hacer un bloqueo intermaxilar, o sea, ¿para qué lo hago? Para hacer la reducción, para hacer que llegue los fragmentos óseos al punto correcto, estabilizarlo durante el quirófano, mientras está el quirófano, y así poder colocar mi sistema de osteosíntesis rígida, que lo vamos a ver en un segundito, y permitirlo. O sea, el bloqueo intermaxilar es un paso que se puede hacer en forma intermedia o, en algunos muy pocos casos, como tratamiento definitivo, que ya lo vimos las indicaciones relativas. ¿Cómo hago un bloqueo intermaxilar? Sistemas tradicionales. Ustedes conocieron los arcos Peine, vieron arcos Peine en cirugía 1, ¿no es cierto? ¿Sí?
La verdad es que no ¿O no? recuerdo cómo era un arcopeine. Bueno, entonces, ¿qué son los arcos peine? Háblame un poquito antes. Son arcos, son barras de alambre que van de un lado al otro, ahora lo van a ver con un poco más de claridad, y que pasan con alambres entre todos los dientes para hacer lo mismo en el maxilar superior y en el maxilar inferior y unirlos. Olviden lo que ahora se lo muestro en la siguiente imagen. Es una posibilidad. La otra posibilidad de cómo hacer un bloqueo intermaxilar es lo que se llaman tornillos IMF, tornillos de fijación intermaxilar. Como lo ven acá, son tornillos autoperforantes y autorroscantes que se colocan transmucosos e intraóseos en estos diferentes sectores, en el maxilar superior y maxilar inferior, y a través de esos orificios paso un alambre de aquí a acá, de acá a acá, y estoy logrando un bloqueo intermaxilar. ¿Se entiende? Un poquitito de anestesia, o si el paciente está despierto, y si no, con anestesia general, sin incisión y sin nada, directamente hace una mini perforación en la mucosa y en el hueso, y el tornillo va entrando, lo ajustan, y por este orificio pasan un alambre, que va a pasar lo mismo por el orificio de abajo, y van ajustando con un alambre 0,5 de acero maleable para hacer eso. También podemos colocar sistemas de osteosíntesis atornillados en diferentes lugares para hacer un bloqueo intermaxilar. Y si no, el tradicional arcopeine. El arcopeine es esto, ¿ven? Es una banda metálica que tiene diferentes aletas. Entonces, ¿qué hago? Lo coloco desde un molar hasta el otro lugar, hasta el molar del otro lado, y paso un alambre por mesial, digamos, o por distal de este 5, va por atrás y sale por mesial del 5. Uno por arriba y uno por abajo del arcopeine, lo enrosco y lo ajusto. ¿Sí? Uno por arriba y uno por abajo para que me abrace el arcopeine, obviamente, y así entre todos los dientes, así entre todos los dientes. ¿Para qué? Para fijarlo. Entonces, esto lo coloco acá, y lo mismo hago arriba, coloco arriba. Obviamente el de abajo con las aletas hacia abajo y el de arriba con las aletas hacia arriba, para después poder pasar un alambre de esta aleta a esta aleta e ir ajustando y lograr el bloqueo intermaxilar. ¿Sí? Lo ven acá. Tiene colocado un arcopeine más esta fractura acá, ¿sí? Entonces, a través de cada uno de los dientes pasamos un alambre que queda muy bien ajustado, muy bien enroscado, y después acá le ven, hemos puesto gomas, ¿sí? Para traccionar. ¿Por qué ponemos gomas a veces? ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo lo que estamos haciendo? Sí, perfecto. Perfecto. Resulta que, imagínense que ustedes tienen esta fractura, ¿sí? Y entonces lo están operando a los 2, 3, 4 días de haber tenido la fractura en el mejor de los casos, ¿sí? No es tan fácil que ustedes llegan, le colocan los arcopeines, colocan los alambres y este fragmento óseo y esta oclusión se van a acomodar tan fácil. Hay una traba, hay fibrosis a veces, hay una traba ósea propia del traumatismo, están los dolores musculares, las contracciones y demás. Entonces, no siempre podemos inmediatamente colocar los alambres. ¿Por qué? Porque yo te colocaré el alambre cuando ya estoy en la posición final. ¿Qué hago entonces? Coloco un arcopeine superior, coloco un arcopeine inferior y coloco gomas elásticas. ¿Cuál es la diferencia entre una goma elástica y un alambre? Que la goma elástica trabaja siempre, ¿sí? ¿Me ven? Si yo tengo esta distancia y coloco una goma elástica, me la va a ir traccionando siempre. En cambio, si yo tengo esta distancia y coloco un alambre, apenas se mueve este fragmento, el alambre deja de hacer actividad y queda flojo. Entonces, por eso, se colocan gomas elásticas para que lleven constantemente hasta llegar a la oclusión correcta. Y una vez que se llega a la oclusión correcta, o sea, la reducción ideal que queremos hacer, ahí podemos pasar a colocarles alambres o muchísima más cantidad de gomas para lograr la estabilidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende Sí. por qué a veces coloco gomas inicialmente y si no, los alambres? Perfecto. Más técnicas cerradas, donde ustedes ven la fractura, ven la colocación, y van a ver que generalmente van asociadas a fracturas que están incluidos los cóndilos, ¿no? Arco superior, arco inferior, coloco las gomas, y acá, que dice múltiples gomas, porque lo estabilizo, ¿sí? Para obtener el resultado final. Este es un arcopeine,
colocado, pregunta. te va a decir, señora, El paciente, porque No el sé. paciente al principio está anestesiado, pero eso no se lo dejás por un rato, se lo dejás bastante tiempo, no sé cuánto será. esto, los arcopeine, Sí. dependiendo del tipo de tratamiento que estamos haciendo, si vamos a lo tradicional, si tu tratamiento es únicamente el bloqueo intermaxilar, esto lo tiene que tener durante 60 días. ¿Sí? Por eso, pero ¿cómo el paciente, o sea, ya solamente de que te pongan esas gomitas con brackets te morís del dolor? Pero un paciente que tiene Sí. una fractura, ¿cómo haces para que se las aguante? Porque no tiene el Las fracturas, permanente. María Laura, ¿no? Las fracturas dejan de doler cuando dejan de moverse. Ah, ¿Me perfecto. seguís? Claro, claro, es verdad. Entonces, el No lo momento había que está pensado. estabilizado, más una pequeña Claro. ayuda analgésica, dejan de doler. Claro, en realidad el momento del dolor es el momento en el que volvés a poner en posición cada hueso que se... Pero eso O es con cuando no estás haciendo nada. O sea, si no le haces nada O cuando- y se le mueven los claro. fragmentos, le duele. Una vez que está estabilizado, deja de doler. Claro, lo mismo ¿Alguien que más un me iba a yeso. preguntar algo? Exactamente. Pero lo que pasa es que vos no puedes enyesar una cara. Claro. Perfecto, gracias. Exactamente. ¿Alguien me iba a hacer otra pregunta? Sí, yo quería preguntarle, porque justo en un momento se me cortó y usted estaba explicando algo de que ponía anestesia sin perforación, el tornillo ingresaba, algo así, y a mí se me cortó y no pude seguir Te esa perdiste la mejor explicación. parte. Antes hizo dar copeine. Te perdiste la mejor parte de la clase. Ah, bueno. No, lo que estaba diciendo simplemente que estos tornillos son muy fáciles de colocar, ¿sí? Simplemente colocan, supongamos que lo están haciendo que no están bajo anestesia general, sino que estás en tu consultorio y tienes que hacer un bloqueo intermaxilar, con infiltrar un poquito de silocaína en la mucosa, en el sitio, y con el tornillo directamente perforan la mucosa y perforan el hueso. No tienes que hacer omisión, no tienes que hacer ninguna cirugía especial. Son tornillos autoperforantes que simplemente lo clavas un poquito, enroscas y va pasando. Y como queda una parte intraósea y una parte por fuera, no hay ninguna complicación. ¿Se entendió? Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Seguimos. Entonces, bueno, acá están viendo las reducciones, lo que se logra entonces con la técnica cerrada de un bloqueo intermaxilar, ¿sí? ¿Sí? ¿A dónde llegamos? Esto es lo que se hace, ¿sí? Arco peine superior, arco perone inferior. Fíjense que acá que tienen colocado todo gomas de ortodoncia, las TIC de ortodoncia también puede ser. Cualquier cosa que lo mantenga unido. La mayoría de estos casos son casos de la guardia de la facultad. Ojo, no pregonicen que el tratamiento ideal es el bloqueo intermaxilar, porque no lo es. Es un tratamiento intermedio para llegar al definitivo y únicamente definitivo cuando por algún motivo socioeconómico no se pueda llegar a operar de otra manera. Sí, entonces, ustedes miran acá, ven que está estabilizado. No se olviden siempre de mirar los cóndilos y la base de los cóndilos, porque ahora vamos a hablar de cóndilos y van a entender por qué estoy recalcando tanto ese punto. Entonces, hasta aquí más o menos nos llevábamos bien, ¿no es cierto? Hasta aquí más o menos entendíamos de qué estábamos hablando. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacíamos un bloqueo intermaxilar, lo que estábamos haciendo, una vez que llegara a la estabilización, es que estoy bloqueando todas las fuerzas musculares. O sea, no me importan las fuerzas musculares porque estoy bloqueando las fuerzas musculares y por eso esta palabra que surgió hace unos cuantos años, que es la biomecánica mandibular, no tenía demasiada importancia. ¿Dónde surge y por qué surge el concepto de biomecánica mandibular? El concepto de mecánica mandibular surge cuando se empieza a hablar, hace ya unos cuantos años, de la colocación de osteosíntesis rígidas en los maxilares. ¿De acuerdo? Osteosíntesis es unir los cabos fracturarios para que puedan cicatrizar. Hasta ahí bien. Rígida es porque, obvio, queda rígida, no queda con movilidad. Si yo uno los cabos fracturarios y paso simplemente un alambre que los una, el alambre no es rígido, el alambre tiene pequeña movilidad y no es una osteosíntesis rígida. El capítulo, lo que vamos a ver ahora, que es la osteosíntesis rígida, cambia completamente entonces los principios del tratamiento. Conceptos de la técnica de AO y biomecánica mandibular, ¿sí?
AO es una institución en la que no les puedo decir cómo se dice en alemán porque nunca lo pude mencionar, que es la Asociación de Fijación de Osteosíntesis Rígida, más o menos. Y que estudia cómo podemos tratar las fracturas maxilofaciales con sistemas fijos. Las fuerzas aplicadas a la mandíbula generan zonas de tensión y de compresión dependiendo de la zona donde se localice la fuerza de la mordida. Y dice, la porción superior es considerada zona de tensión y la porción basal es zona de compresión. Me imagino que se entendió todo, ¿no? No, ya sé que no. Lo que dice acá, recuerden lo que habíamos hablado de las fuerzas. Tenemos fuerzas musculares que me llevan la mandíbula, el sector anterior de la mandíbula hacia abajo, y tengo una serie de fuerzas musculares que me llevan el sector posterior hacia arriba. Quiere decir, como hablamos de favorable y desfavorable, que generalmente cuando tenemos una fractura del ángulo mandibular, que es la zona más fácil de explicar, se va a abrir la fractura en el sector anterior y va a tender a comprimirse en el sector inferior. Eso, traducido a la parte biomecánica, quiere decir que se considera aquí una zona de tensión, porque se abre, y aquí una zona de compresión. Eso me sirve para entender cuando voy a utilizar sistemas de osteosíntesis rígida, que son sistemas de placas y tornillos, que no va a permitir que se muevan más los fragmentos, ¿por qué tengo que colocar dos placas y por qué coloco placas de diferentes tamaños? Cuando ustedes ven en la calle, ¿vieron las grúas estas grandotas de construcción? Que no sé cómo se arman, ¿sí? Que van llevando materiales en los edificios muy, muy altos. Y ustedes ven esa grúa, van a ver que tiene la parte que transporta todo, la parte horizontal, una cosa muy grande y muy gruesa, y arriba tiene un pequeño cable que se llama un cable tensor. Ese cable tensor es lo que hace la función de la placa de tensión y abajo de la placa de compresión. Eso es como para entender mecánicamente cómo funciona. Entonces dice acá que colocamos una placa basal de compresión bicortical y una placa de tensión alveolar monocortical. Traducción a la vida real. Estoy colocando en la parte de compresión, en la parte que tengo que estabilizar más fuerte, una placa más gruesa que los tornillos. Dice bicortical, la placa no es bicortical, los tornillos son bicorticales. Estos tornillos atraviesan la cortical externa y la cortical interna cuando los coloco. Y arriba coloco una placa de tensión, que ven que es mucho más finita, mucho más chica, con tornillos monocorticales. Quiere decir que estos tornillos van a medir más o menos entre 5, 6 o 7 milímetros de profundidad y van a anclarse sobre la cortical externa, y estos tornillos van a medir aproximadamente entre 10, 12 o 13 milímetros de profundidad y se van a anclar sobre la cortical externa y la cortical interna para dar muchísima más estabilidad. Entonces yo tengo unas fracturas con desplazamiento y se van a decir, pero ya tiene colocado el arcopeine. Sí, porque yo coloco el arcopeine interoperatorio para hacer la reducción, para llevar los fragmentos a la posición correcta, y después le voy a colocar entonces un sistema de compresión basal y un sistema de tensión más superficial, ¿sí? Conclusión, siempre que operamos una fractura de mandíbula, hablemos del cóndilo o del cuello del cóndilo hacia adelante, porque fíjense que acá no tiene eso, colocamos estos sistemas, ¿sí? A ver, aquí ya casi no se ve la fractura, pero en otra foto lo van a ver mucho mejor, ¿sí? Son los diferentes tamaños. Fíjense que tengo colocado un arcopeine, que tengo colocado sistemas de osteosíntesis rígida y que tengo una fractura a nivel condilio también. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Entonces en este paciente que ya habían visto la tomografía, siempre tengo que tener la placa colocada en zona de tejido sano. Entonces, si la lesión es muy grande, la placa tiene que ser mucho más grande. Una placa fuerte, ¿sí? Basal en la parte inferior y una placa más liviana en la zona superior, ¿sí? Mínimo 2 tornillos a cada lado sanos, a cada lado sobre tejido sano. ¿Y qué pasó acá? Acá tenemos una fractura con poco desplazamiento en la cual únicamente está colocada una banda de compresión gruesa. ¿Por qué? Porque se puede llegar a utilizar en algunos casos la conservación del arcopeine que haga la función de tensor, que haga la función de banda de tensión. Entonces se va a dejar este arcopeine
durante 60 días. Entiéndame en esto. Cuando yo hago un bloqueo intermaxilar para una cirugía, en forma intraoperatoria, para poder colocar un sistema de placas de osteosíntesis rígida, la idea es colocar los sistemas de osteosíntesis rígida y eliminar inmediatamente los arcos peine, porque ya no son necesarios, a excepción de dos casos específicos. Uno, cuando voy a conservar el arco peine como banda de tensión, o dos, cuando tengo también una fractura de cóndilo. Seguimos, como se dan cuenta, el cóndilo lo vengo pateando y lo voy llevando para adelante, ¿sí? Otra imagen de lo mismo. El ángulo mandibular se comporta un poquito diferente, o se puede comportar un poquito diferente, ¿sí? Hace unos años, o sea, más o menos 20 años, cuando empezó a surgir todo este sistema de osteosíntesis rígidas, las placas eran mucho más gruesas, y después, unos años después, un cirujano Champy francés describió que se podía trabajar con placas muchísimo más chicas y colocadas en diferentes lugares, sobre todo en la fractura del ángulo mandibular. Y descubrió esto que llamamos la placa de Champy, que si colocamos en el balcón una placa 2.0, o sea, una placa fina, en el balcón retromolar en forma así como de S itálica, ¿sí?, podemos solucionar una fractura de ángulo mandibular sin gran desplazamiento con solamente una placa colocada en forma intraoral, o una placa en forma intraoral y un refuerzo por vestibular, con una placa más gruesa. Diferentes maneras. Amit, te hago una pregunta. Sí. Siempre se usa la placa en curva, que sería la de Champys, en la zona de tensión, y después debajo la placa más gruesa, que es en la zona de compresión, o a veces se puede usar solo esta placa Champys sin nada. Básicamente, uy, no, me estoy alargando mucho porque nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a cortar un poquito. Depende del paciente. Si vos tenés un paciente muy musculoso, muy fuerte, con mucha discrepancia, con muchas diastasis óseas, acá vas a colocar dos placas. Si tienes un paciente más delicado, muscularmente hablando, no quiero agredir nada, ¿sí?, entonces posiblemente, y con más estabilidad y con buena estabilidad oclusal, con solamente una placa de Champy intraoral en el balcón retromolar, lo puedes solucionar. Tenés que evaluar exactamente cada paciente, pero la respuesta es sí, es factible manejarse únicamente con una placa de Champy. ¿Se entendió? Sí, gracias. Esto es una placa de Champy colocada en el balcón retromolar en forma de S, manejando esto maneja también la mecánica mandibular, vamos a lograr esa estabilidad. Y acá tenemos un caso más severo en el cual se han colocado dos placas, una basal y una de tensión, en un ángulo, en una región casi del ángulo mandibular, ¿sí? Pero ven acá, este es de los pocos casos en los cuales se maneja en forma extraoral, porque la gran mayoría de las cirugías y de los traumas mandibulares en este caso, se manejan en forma intraoral. Cuando tenés lesiones que no fueron operadas a tiempo, o que, como dijimos antes, se interpone mucho tejido blando entre los fragmentos óseos, porque pasó mucho tiempo desde la fractura, o se remodeló, o no hay manera de destrabar, son los pocos casos en los cuales se hace un abordaje extraoral para poder solucionar estos problemas. Esto es tema recontra interesante, que siempre hay que preguntarlo. ¿Qué pasa con los dientes que están dentro de la línea de una fractura? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para remover los dientes que están en la línea de fractura? Dientes extremadamente móviles con patologías periapicales o enfermedad periodontal importante, terceros molares parcialmente erupcionados con pericoronaritis o quistes asociados, piezas que impiden la reducción adecuada de la fractura, o sea, si la pieza anterior está ahí, es la que no me permite otra vez que se vuelva a acomodar, lo tengo que sacar, dientes con raíces fracturadas o dientes con superficies radiculares expuestas. Con todos esos casos, la pieza dentaria debe ser extraída. Pero si usted tiene una pieza dentaria retenida que no afecta, que no molesta, que está sana o que está salvable, que no está, aunque no sea retenida, la pueden conservar. Podemos discutir en muchos ateneos sobre estas cosas, pero en líneas generales, estas son las indicaciones por las cuales sí,
pregunta típica del examen, por las cuales sí remuevo una pieza dentaria de una línea de fractura. Conclusiones. La reducción, fijación e inmovilización es la base de todo tratamiento de una fractura del macizo craneofacial. El bloqueo intermaxilar puede ser considerado como paso intermedio o en algunos casos como tratamiento definitivo de las fracturas dentoalveolares, pero generalmente como un paso intermedio. La utilización de los sistemas de osteosíntesis permite la pronta reincorporación a la vida habitual del paciente, porque ya el paciente vuelve a la semana, está como si no hubiese pasado nada, salvo que no puede recibir traumas, y el tratamiento de la fractura mandibular debe tener dentro de sus objetivos devolver la oclusión previa al paciente, ¿sí? Obviamente no es únicamente que el hueso quede más o menos, sino que el paciente quede con la oclusión como la tenía antes. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, lo ideal cuando tengo una fractura de mandíbula es hacer la colocación de osteosíntesis rígidas. ¿Por qué? Porque el paciente, después de colocar osteosíntesis rígidas, ya no vuelve a tener en la boca, se le sacan los arcos peine, puede volver a la semana, está volviendo a una dieta normal, obviamente no puede recibir traumas por los próximos 60 días, no puede hacer deporte, pero el paciente puede volver a su vida laboral normal muchísimo más rápido que un paciente que queda con la boca atada durante 60 días. Eso siempre que estemos hablando de una fractura mandibular que no incluya la articulación, porque ahí cambia todo un poquito. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Entonces, yo les voy a hacer... le voy a hacer una pequeñita introducción de articulación, de trauma articular, y lo vamos a hablar la próxima semana con más detalle, ¿sí? Todo el tema de la articulación, que es un capítulo chiquito, pero bueno, nos estamos extendiendo mucho en tiempo. Lo que les quiero mostrar es esto. Miren este caso que yo la verdad lo recibí en mi consultorio. Vuelvo para atrás, porque yo les puse acá, el tratamiento de la fractura mandibular debe tener dentro de su objetivo devolver la oclusión previa al paciente. Este paciente fue operado de una fractura mandibular, a mi gusto, no perfectamente, porque fíjese cómo no ha consolidado perfectamente el hueso acá, y miren la oclusión que le han dejado al paciente. ¿Y qué le dice el cirujano no odontólogo que lo operó? Bueno, anda a ver a tu odontólogo y con ortodoncia se soluciona eso. Mentira. Esto ya saben ustedes que con ortodoncia no se soluciona. Esto tenía que haber quedado bien operado de entrada. Y bueno, es todo otro capítulo que podemos charlar cuando quieran de cómo solucionamos eso. Pero a esto me refería. No es únicamente que el hueso consolide, ¿sí? Sino que tiene que quedar con la oclusión previa que tenía el paciente, con una oclusión funcional. Pero ¿y acá qué es lo que falló? ¿Que no hubo bloqueo? Evidentemente no fui yo el que lo operó, pero evidentemente o no hubo un bloqueo o no le dieron bolilla a la oclusión, que es altamente probable, ¿sí? Porque por ahí el cirujano mira un poquito los dientes de adelante y nada más. Cuando digo el cirujano me refiero a los cirujanos no específicamente maxilofaciales, sino odontólogos, y que seguramente no hicieron un bloqueo, porque con esta cantidad de dientes lindos y sanos que tiene el paciente era muy fácil hacer un bloqueo intermaxilar. Al no hacerlo, inclusive a mí personalmente este diseño de las dos placas así no funciona, porque acá ni hizo una técnica de Champy correcta, porque no tiene una descitálica sobre balcón retromolar, como que ni una ni la otra. Este paciente me contó que al poco tiempo también tuvo un proceso infeccioso postquirúrgico, y eso generalmente sucede cuando no queda bien consolidadas las fracturas, tiene movilidad y se infectan. Y ahora me hicieron acordar que no lo volví a ver este paciente, no sé cómo lo solucionó al final la historia, hace como 1 año y pico que lo vi. Hoy me acordé. Bueno, nos quedan 3 minutitos, pero yo les quiero introducir, ahora vamos a hablar todo perfectamente, el tema de la articulación. ¿Por qué es diferente el tema de la articulación con el traumatismo? Porque esta es la parte que hay movilidad. Si yo dejo que se me haga un callo óseo en este sector, después voy a producir una anquilosis, o sea, la consecuencia de una de las consecuencias de un mal tratamiento de una fractura condilia es la producción de una anquilosis. Ustedes saben que, obvio, todos los procesos cicatrizales es porque se forma un callo óseo a base de la evolución del tejido sanguíneo, digamos, para hacerlo en 2 palabras. Si yo tengo una fractura condilia y hago un bloqueo maxilomandibular de 45 a 60 días, me forma un callo óseo en esta zona
¿sí? Donde después el paciente no puede volver a abrir la boca. Entonces, lo que se preconiza cuando el paciente, y lo insisto, esto es una introducción, lo hablamos la próxima semana con más calma, lo que se preconiza aquí es que los pacientes que tienen fractura condilia tienen que tener movilización precoz de la mandíbula. Una cosa es cuando yo tengo una fractura solamente del cóndilo y no tengo fractura del cuerpo mandibular, entonces se puede hacer un bloqueo intermaxilar durante 7 días para más o menos consolidar y después decirle al paciente que abra y cierre, que abra y cierre, que haga ejercicios. O sea, nunca pueden dejar a un paciente con una fractura condilia bloqueado más de una semana. 10 días como mucho. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una fractura de cuerpo mandibular y de cóndilo, la fractura de cuerpo mandibular debe ser tratada con osteosíntesis rígida sí o sí y desbloquear al paciente y que el paciente pueda movilizar la mandíbula para no tener una secuela, una anquilosis de la articulación. ¿Se entendió? Sí. Yo sé que es medio enredado, pero ahí viene el enredo. La próxima semana, el próximo viernes, antes de entrar en el capítulo del maxilar superior, vamos a hacer 5 o 10 minutitos de repaso de la parte de condilia. Pero como lamentablemente empezamos tarde y me extendí un poquito al principio, prefiero que esto se hable. ¿Sí? Que se hable con más calma. ¿De acuerdo? Sí. Porque hay varias cositas para ver. Entonces, ¿entendido hasta acá? Toda la parte de mandíbula, toda la parte de ATLS, de recepción del paciente. Sí. Sí. Bueno, me alegro. Sí. Bueno, estamos